Amados hermanos, amigos que nos siguen en las redes sociales, tengan muy buenas noches. Sean bienvenidos a otro encuentro con Diálogos en Línea. Como es de su conocimiento, hoy vamos a proseguir con nuestras conferencias bíblicas de evangelismo. Como se habrán dado cuenta, nuestros temas inciden en temas contenidos en el Nuevo Testamento. El nombre Nuevo Testamento, antes de seguir rumbo a los profundos mares de su estudio, se llama así porque es conocido como el Nuevo Testamento o Pacto, para contrastarlo con el Viejo o Antiguo Testamento. Entonces, ambos testamentos pues están inspirados por Dios y por ello son provechosos para todos los cristianos. Pero naturalmente el creyente en Cristo tiene que estar más a menudo dirigiéndose a aquella parte de la Biblia que habla de manera específica de nuestro Señor y habla de su iglesia y de cómo Él quiere que vivan sus discípulos. La relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento queda bien expresada por Agustín de Hipona. Él dice que el Nuevo está en el Antiguo escondido y el Antiguo está en el Nuevo revelado. Bueno, sin más comentarios, vamos a dejar con ustedes ya a nuestro ponente de esta noche, nuestro hermano Jorge Palma Perales, con el tema ¿A dónde estás tú? Hermano Jorge, buenas noches, bienvenido. Gracias, Renan. Gracias por tener esta oportunidad de poder comunicar las buenas nuevas del Evangelio, buenas nuevas que Dios espera que todos se conozcan y tomen la decisión más sabia, que es aceptar estas buenas nuevas. Esto es que Cristo Jesús está salvando hoy, hasta el día que Él venga, a pecadores, de los cuales todos venimos. Pero gracias a Dios que algunos ya tenemos esperanza, una esperanza segura. Esta noche, pues, esa esperanza está en Cristo, ¿no? Esta noche vamos a orar, vamos a tener un momentito de oración para que este mensaje pueda tocar nuestras almas, darnos entendimiento. Oremos. Bendito Dios, esta noche te damos gracias por que nos da la oportunidad de presentar el mensaje de salvación. Ayúdanos a que podamos desarrollarlo sin contratiempos, que pueda ser de ayuda, que pueda dar luz a aquellas personas que están buscando, Señor, con interés tu palabra, y aún las que no tienen interés, Señor, tócales su corazón, para que su corazón venga, Señor, a buscarte y tú puedas, Señor, tocar sus almas y estas personas se conviertan y tengan esperanza, una esperanza segura. Gracias te damos porque en Cristo tenemos tal promesa por su muerte en la cruz. Te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esta noche el tema tiene un título, una pregunta. Y esta pregunta es muy directa, ¿no? ¿Dónde estás tú? Y no lo hace el que está hablando contigo, amable oyente, no, en verdad que no quisiera ni tutearte siquiera, pero el que lo dice es Dios. Y Dios sí lo hace con toda autoridad. ¿Sabes por qué? Porque Él es nuestro creador. Como creador sustenta nuestras vidas, tanto física, y quiere hacerlo espiritualmente. Pero vamos a ver que Dios no lo hace tampoco como lo hace, lo haría, vamos a decir, un investigador o un fiscalizador. No, no, no. Más bien lo hace con un profundo interés de que vengas a escucharle, porque quiere hacerte un bien. Tal vez no te des cuenta que le estás necesitando, o tal vez sospechas que debes acercarte a Dios, porque Dios quiere darte aquello que en lo profundo de tu alma sabes que necesitas. ¿Dónde estás tú? Esta pregunta fue hecha por Dios a Adán, como tal vez tú sepas algo de esto, que fue el primer hombre de la raza humana, según se nos relata en el libro de Génesis, cuando estaba escondido de su presencia entre los árboles del huerto de Edén, después de haber desobedecido el mandato que Dios le dio.
Este mandato era respecto de no comer de un cierto fruto, señalado en el huerto de Edén, donde Dios le había puesto. Esto está relatado en Génesis 2, 7 al 9, y también en los versículos 16 y 17 del mismo capítulo. Tal vez tú digas, bien, pero ¿qué tiene esto que ver conmigo? ¿Mm? Algunos quieren tomar este relato como alegórico o de otro tipo, ¿no? Pero el Señor Jesucristo citó este pasaje y tenemos la autoridad que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si tú como yo creemos que Él dijo la verdad, entonces prestémosle atención, ¿no? Como veremos mucho, porque estamos en la misma situación de Adán, eh, eh, vamos a entender aquí estas razones, el por qué decimos que estamos en la misma situación que Adán. Y si Dios le hace esta pregunta a él, Dios nos hace la misma pregunta a nosotros, ¿no? Estamos en la misma situación que él. Primeramente, fuimos creados como seres humanos a la imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto con responsabilidad personal delante de él. Como se dice en Génesis 3:26, también se dice en 17:24 al 31, que llegará el día en que Dios va a tomar cuenta a los seres humanos, ¿no? Por Jesucristo, que va a ser el juez. Entonces Dios dice que un día, de todas maneras, cada ser humano con responsabilidad, ¿no? Porque los seres humanos han sido creados así, a la imagen y semejanza de Dios, va a dar cuenta de sus hechos. Entonces, sabemos que tenemos una cita que va a ser impostergable. Llega el día en que eso va a suceder. Segundo, la caída de Adán afectó a toda la raza humana. El día que Adán desobedeció, pues el pecado entró en él, como lo dice en Romanos 5:12, y entonces el pecado afecta a toda su descendencia, ¿no? Entonces somos una raza caída, como lo fue Adán en el día que él cayó. Ahora tú dirás, bueno, en realidad él me metió en un problema, pero en realidad yo no tuve participación en ese problema y tal vez te sientas disculpándote. Y bueno, yo te daría también la razón, ¿no? Pero ¿sabes qué cosa? Vamos a ver otro asunto, ¿no? Aparte de ello, durante nuestras vidas hemos hecho omiso a los diversos testimonios de Dios que Él nos daba en nuestro diario caminar. Hemos cometido muchos pecados personales. No los cometió Adán, yo los cometí. De lo cual nuestra conciencia da testimonio. Hemos cometido pecados personales. Hemos pecado contra la luz de la creación, contra la luz de las escrituras, que alguien nos citó las escrituras. Hemos pecado tal vez con el testimonio de Cristo que alguien nos dio y lo hemos postergado, ¿no? Y tal vez un testimonio que no podemos evadir es el testimonio de nuestra conciencia. Ahí está, ¿no? Recordándonos cosas que hicimos y no le dimos, no obedecimos cuando debimos haberle obedecido, ¿no? Porque era justo, era correcto, y tal vez hicimos una cosa mala y ahí tratamos de esconderla. O tal vez hemos ido donde un confesor y le hemos confesado las cosas que, bueno, tal vez él va a aceptar esto y tal vez como no me va a preguntar más, entonces no es necesario que confiese esto, porque creemos en un confesor, ¿no? En realidad, Dios no obra de esta manera. Dios quiere ver el asunto total. Quiere revisar totalmente nuestro expediente. Y cuando lo hace, va a ver todito lo que está escrito, como hemos hablado en otra conferencia, ¿no? Los libros van a ser abiertos, ¿no? Y esto no se le olvida a Dios. Pero Dios quisiera que estos libros que van a ser abiertos ya no existieran en ese tiempo, ¿no? Que ya no existieran, que Dios quisiera borrar ese pasado, ¿no? ¿Es posible? Bueno, a veces pensamos que tal vez esto no es posible, ¿no? Porque ¿cómo se va a hacer? Como un Dios justo, ¿cómo va a olvidar las cosas que se han hecho, ¿no? Tiene que pagarse. Y vamos a ver que tiene razón, ¿no? Porque Dios ha dado una forma de que estos pecados sean zanjados, ¿no? Para el bien tuyo. Y justamente aquí está el mensaje positivo. Aquí está la buena noticia del Evangelio, ¿no? Vamos a ver que, si bien es cierto, yo no tengo culpa del pecado de Adán,
pero tengo responsabilidad por los pecados que he cometido y tengo responsabilidad porque dice la Biblia que la luz vino al mundo, Cristo, ¿no? Y los hombres, al escuchar el mensaje de Cristo, decidieron, ¿no? Quedarse con la vieja naturaleza, con el modus vivendi de su vida, ¿no? Y seguir andando en sus pecados como antes. Y esa es la condenación. Dios nos dio una oportunidad de salir de ese estado y entrar en un estado glorioso, bienaventurado, dichoso. Un estado de santidad donde los pecados son borrados, perdonados, toda nuestra cédula que nos era contraria, quitada de en medio y empezar una nueva vida, ¿no? Y aquí está la responsabilidad nuestra. Entonces, por eso nos conviene escuchar esta pregunta que Dios les hace a Adán. Dios le hizo a Adán, le dice, ¿dónde estás tú? Y la pregunta es de parte de Dios, no mía. ¿Dónde estás tú, querido oyente? ¿Cuál es tu posición en este momento? ¿Estás justificado delante de Dios? ¿Tienes todos tus pecados ya perdonados? ¿Has venido al juez, que es Cristo? Y Él te ha dicho, tus pecados te son perdonados, vete en paz, porque has puesto tu fe y tu esperanza en esa persona que murió en la cruz por ti. Bueno, pero ahora vamos aquí a repasar, y espero que sea lo más rápido posible, dentro del tiempo que tenemos, disculpa, un poco acerca de un pasaje que nos habla justamente de Adán, ¿no? Está en Génesis capítulo 3, ¿no? Allí abramos nuestras Biblias y entonces allí vamos a ver aquí, repasar este pasaje donde Dios le hizo esta pregunta a Adán, ¿no? En Génesis capítulo 3, ¿no? Ahí está. En 3:9, ahí está la pregunta, ¿no? Donde dice así, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Bueno, la pregunta es esta, ¿no? O surge, surge de este hecho. Antes de que Adán cayera, Adán vivía un estado feliz y dichoso, ¿sí? Porque en otro versículo más adelante, vamos a ver aquí que en versículo 3:8, ¿no? Se dice así, ¿no? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Era lo que Dios acostumbraba a hacer. Y era lo que a Adán le deleitaba, escuchar la voz de Dios. Dios era como su amigo cada día y Adán se gozaba y esperaba esa venida. Así debe ser en nuestras vidas, que debemos gozarnos de la presencia de Dios, que Dios está cada momento en mi vida caminando conmigo hoy, ¿no? No sé si lo está en tu caso, querido oyente, ¿no? Pero debiera ser así. Eso es lo normal en una vida cristiana que realmente existe, ¿no? Bueno, entonces, podemos decir también que esta vida de comunión era algo así como que nos dice en Salmos 16:11, nos dice que hay delicias a su diestra, nos dice en la presencia del Señor, hay plenitud de gozo. En Isaías 63:9 nos habla de su amor, con amor eterno te he amado, te prolongué mi misericordia, le dice aquí a los israelitas, ¿no? En Salmo 23 nos habla de sus cuidados, de tal manera que nada nos falta. Y cuando nada nos falta en Salmo 23, no nos está hablando solamente de cosas materiales, nada nos falta en cuanto a felicidad, a dicha, a propósitos, a nuestros anhelos más profundos, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Nada nos falta, ¿no? Eclesiastés 7:14 nos dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres que ha creado. En otras palabras, tenemos una proyección a lo eterno. Y esta proyección a lo eterno es que buscamos a Dios en la intimidad más grande, ¿no? Porque Él es el eterno Dios. Él es la vida abundante. Él es todo lo que el hombre necesita y así Dios le hizo, ¿no? Entonces, esto es lo que tenía Adán, aunque vivía en inocencia y no conocía mucho de las escrituras como nosotros. Bueno, vino el camino de la prueba. ¿Qué fue el camino de la prueba? Dios le puso un huerto donde tenía todo en abundancia. Ah, qué diferente al tiempo en que vivimos, ¿no? Además, el trabajo no era un trabajo agobiador como hoy día.
¿no? Un trabajo donde además hay la incertidumbre de saber si habrá o proveerán o los medios para el día de mañana. Dios estaba de su lado. Eso sí, trabajaba porque Dios desde el principio hizo al hombre para ser un hombre que participe de sus obras. Qué privilegio, ¿no? Entonces, ¿sabe qué cosa? Dios le puso una prueba. Mira, le dice, de todo fruto del árbol del huerto puedes comer, pero solamente hay uno que no puedes hacerlo. Es del árbol que está en medio, ¿no? Del huerto, y ese se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. De esto no vas a comer, porque el día que tú comieres, ciertamente vas a morir. Bueno, la Biblia dice que Dios prueba al justo. ¿Y por qué Dios lo prueba al justo? Porque Dios remite o constantemente le pone al hombre en prueba tras prueba y tras prueba. ¿Sabes por qué? Dios es un Dios de promoción. Dios quiere promocionar al hombre. ¿A qué lo va a promocionar? A un conocimiento de Dios cada vez más elevado. ¿Sabe? Y para esto Dios emplea pruebas. Dios quería probar la prueba de la obediencia, ¿no? Y si Adán pasa esta prueba de la obediencia, Dios le va a seguir poniendo nuevas situaciones en su vida, como lo hace hoy día con los cristianos, ¿no? De prueba tras prueba somos transformados en la semejanza de Cristo, que es el lugar a donde Dios nos quiere llevar, ¿no? Ser semejantes a su Hijo, tener esa personalidad, tener ese carácter y ser aptos para el reino venidero, un reino eterno. En ese reino eterno no habrá personas que sean diferentes a Él, ¿no? Y cuanto más rápido nos estemos asemejando a Él, cuanto mejor para que en esta vida podamos ser un reflejo de su luz a otros que no le conocen, ¿no? Pero tenemos esta esperanza segura. Bueno, hay un versículo, hay varios versículos, por ejemplo, en Job 23:10 dice, mas Él conoce mi camino, dijo Job, me probará y saldré como oro. Qué hermoso, ¿no? Cuando Dios nos pruebe es para que salgamos como el oro que se prueba. En Salmo 7:9 dice que Dios prueba la mente y el corazón, ¿no? De la persona. En Apocalipsis, en capítulo 3, ¿no? 7 veces se habla del que venciere, el que venciere, el que venciere. Y en Apocalipsis 21:7, casi al final de Apocalipsis, se dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Dios da una promesa al que venciere. ¿Quién es el que vence? El que vence en las pruebas. En este caso a Adán se le puso una prueba que fue la primera prueba, ¿no? Tal vez Dios tenía intención de seguirlo probando para seguir que él vaya creciendo de gloria en gloria, en semejanza del Señor, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de él, ¿no? Del hombre. Bueno, y entonces Dios sabía que vendría un tentador. Para Dios no era desconocido. Inclusive, con mucha reverencia se puede decir de que Dios sabía que iba a utilizar ese tentador. Ahora, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, pero Dios tiene la prerrogativa de usar elementos negativos para nuestro bien, ¿no? Él es el que saca la miel de león, como en el caso de Sansón, ¿no? Entonces aquí Dios, sabiendo que este malo había descendido a la tierra, Dios lo usa. Y en 3:1 al 5 tenemos aquí, rápidamente vamos a recorrer aquí cuando Satanás tienta a la mujer porque ve el elemento que tal vez era más conveniente empezar con ella. A Satanás se le llama el malo. ¿Y qué dijo él? Pone en duda la palabra de Dios, ¿no? Y le dice aquí en capítulo 3, ¿no? Le dice, con que Dios ha dicho, ¿no? Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí comienza él a cuestionar lo que Dios ha dicho, como si él fuera la persona que toma el criterio superior que Dios. Bueno, y frente a la respuesta de la mujer, él sigue diciéndole finalmente, no moriréis. Aquí frontalmente niega la verdad de Dios. Primero le abre una duda, ahora niega a Dios. Qué atrevimiento de Satanás, ¿no? Pero Satanás ya había caído, ya era el malo, ¿no?
Ya en él había nacido el pecado. No es que Dios originara a Satanás. Dios creó un ángel lleno de toda sabiduría, pero Satanás se convirtió en el malo el día que en él nació la maldad, ¿no? Bueno, y entonces, ¿y qué le dice el argumento que le emplea Satanás? Le dice, mira, ve, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿no? En otras palabras, mira, ve, Dios te está negando una cosa, ¿no? Y por lo tanto Dios no es tan bueno como debiera ser, ¿no? No es tan bueno. Te niega las cosas buenas, las cosas superiores te las está negando. Parecía que tenía razón en este argumento, ¿no? Bueno, ¿sabe qué cosa? No es que Dios nos niegue las cosas que Dios quisiera. Dios a veces te dice no en ciertas cosas, porque te va a dar otras cosas mejores. O es el camino, no es ese, sino es otro el camino para llegar al punto más elevado. ¿Y cuál es el punto más elevado? Como ya vimos, es semejantes a su Hijo. Qué hermoso, ¿no? Es un engaño la persona que dice seréis como Dios. Jamás. Si nosotros estudiáramos la personalidad de Dios, hay atributos no comunicables de Dios, que jamás el hombre puede alcanzar esos atributos, ¿no? Por ejemplo, su omnipotencia. ¿Quién puede decir que algún día voy a ser omnipotente? Pero es cierto, hay ciertos atributos que sí Dios quiere comunicarnos. Por ejemplo, el amor de Dios. Dios es amor. Dios quiere comunicarnos este atributo, que nosotros también tengamos el amor de Dios. No, que Dios es santo. Dios quiere que nosotros también seamos santos en cierta medida, ¿no? Pero hay atributos que no podemos nosotros pretender. Él es soberano, ¿no? Por ejemplo, Él es omnisciente, Él es todopoderoso, atributos no comunicables, ¿no? Bueno, entonces la mujer le cree a Satanás, la mujer toma del fruto, la mujer le convence a Adán lo toma y finalmente cae en el pecado. Y aquí es cuando, avergonzados, dice aquí en el capítulo 3, en el capítulo 7 dice, 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que ha pasado con Adán? ¿No? Conocieron, dice, que estaban desnudos. Esta desnudez que aquí nos habla, ¿qué podemos decir? Les primeramente tuvieron miedo y tuvieron vergüenza, ¿no? La falta de dignidad que ahora tenían era una desnudez y le daba vergüenza. Vergüenza de verse en estado. Recién sintieron vergüenza, ¿no? La indignidad de su persona, ¿no? Qué indigno es cuando nosotros nos sentimos pecadores, realmente nos sentimos como que no valemos nada, ¿no? Ni aún podemos presentarnos a Dios. Y en este sentido, aún les acompañó el descubrimiento de una desnudez física, ¿no? Cuando antes dice que de esto no había sentido de vergüenza, ¿no? Pero ahora una declaración de que la vergüenza era más interior estaba vista en que ahora ven en su desnudez física una vergüenza, ¿no? Dios, entonces, cuando los encuentra, les pregunta y le dice, ¿quién te ha dicho? ¿Quién les ha dicho que estaban desnudos, no? ¿Quién le ha dicho? En realidad no se lo dijo nadie. Simplemente fue el hecho de que la conciencia de ellos y el estado en que estaban les permitió ver el estado de una manera física, ¿no? Vergüenza, pero en realidad era una vergüenza espiritual la que tenían, más allá de la vergüenza física. Bueno, y saben, ellos buscan que esconderse detrás de los árboles del huerto cuando el Señor les llama. Hoy día el hombre también está buscando esconderse detrás de los árboles del huerto. ¿Cuáles son? Tal vez una religión, ¿no? Tal vez lo que dice el hombre, bueno, en la Biblia compara a veces a los hombres con árboles, ¿no? Tal vez detrás de una filosofía, ¿no? Tal vez delante de pensamientos humanos o las declaraciones sociales que hoy día se aceptan como cosas ya fijas, que el hombre fija, se niegan las cosas de Dios, se establecen las cosas de los hombres, el hombre se esconde detrás de ese estatus,
y piensa que ahí está bien. Otros se esconden detrás de una pretendida tranquilidad o seguridad física, económica, y piensan que están tranquilos. En algún pasaje leí que había un pueblo que se sentía reposado, que nunca ocurría nada, pero no tenía Dios. Y Dios estaba contra este pueblo que se sentía reposado sin Dios. Es un pecado sentirse reposado sin Dios, porque es un reposo en algo que no es Dios. El Señor quiere que el hombre descanse en Jesucristo, ¿no? Y que repose en Él. Bueno, entonces, aquí estamos avanzando. Cuando Dios busca al hombre y le hace esta pregunta, Él no es que no sepa dónde estaba. Estaba detrás de los árboles, pero no se refiere a la posición física, se refiere a dónde estás tú en tu estado espiritual. Esa es la pregunta que el Señor nos hace, ¿no? Esta es la pregunta que Dios nos hace. ¿Y por qué nos hace esta pregunta? Porque quiere una respuesta del hombre. ¿Y por qué quiere esta respuesta? No para aplastarlo. Tal vez Adán tenía miedo de Dios. Él es el Todopoderoso. ¿Qué podemos hacer contra él? Pero Dios lo buscaba con tristeza. Dios quería levantarlo. Es como hoy día, nos dicen los evangelios, ¿no? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? El buen pastor busca a su oveja. El padre espera al pródigo. La mujer barre para buscar su moneda que se le había perdido, la dracma. Cristo vino, no para condenar, Él viene para salvar, y por eso es la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿No? Sal de tu escondite que quiero. Ahora, por supuesto, aunque estemos escondidos, Dios ahí nos encuentra. Dios nos puede ver, pero quiere que el hombre salga y se presente, ¿no? Para que venga, ¿no? Y si nosotros venimos a Él, pues el Señor nos va a ayudar. El Señor se lamentó de Israel y dijo, y no queréis venir a mí. No querían venir a Él. El Señor nunca nos va a obligar que vengamos a Él. Entonces, si tú reconoces que estás sin Cristo, que no has sido justificado por Él, ¿no? Que no podrías presentarte a Dios diciendo, Dios, estoy justificado 100%, ¿no? Todos mis pecados ya fueron perdonados, ya fueron limpiados por la sangre preciosa. Además, no tengo un sentido de culpa en mi conciencia porque sé que ya tú me has perdonado. He escuchado tu voz que me has dicho, estás justificado, ¿no? Estás perdonado, vete en paz. Entonces, si tú ves que esta es tu condición como la de Adán, porque ves que los pecados se te amontonan, ¿no? Y tú bien lo sabes, ¿no? Pecados no confesados que son como un cerro, ¿no? De pecados que se levantan como una montaña a veces, o tal vez no mucho, pero de todas maneras son pecados, y la Biblia dice que con uno solo no podrías presentarte a la presencia de Dios. Un solo pecado y no podrías entrar a la presencia de Dios, ¿no? Bueno, entonces esta pregunta es importante que nosotros la contestemos, ¿no? Ahora, Dios trató con el caso con Adán y le hizo la pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y se dio cuenta pues que tenía una desnudez espiritual porque no podía, su conciencia misma le delataba que así estaba mal. Cuando trata con Eva, bueno, ella dice, bueno, me engañó la serpiente, y esto es una cosa que siempre alguien le echa la culpa a otro, ¿no? Bueno, en realidad Dios trata primero el caso con Adán porque él era responsable en todo caso. Cuando trata con la serpiente ya no le interroga. No había nada que hablar con la serpiente. Simplemente le maldice como animal, y como Satanás que estaba en él, le anuncia su fin. ¿Qué dice? Ahí en Génesis 3:15, dice así, ¿no? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Una enemistad, ¿sí? La simiente de la mujer
Y esta simiente de la mujer vino al mundo. Nació de mujer, no de hombre, porque nos narra en los evangelios que él vino por el Espíritu de Dios, ¿no? Y María engendró del Espíritu de Dios al Verbo, al Cristo que se encarnó, ¿no? Que se encarnó, el que tomó cuerpo humano en ella, ¿no? Y habitó entre los hombres. ¿Y vino para qué? Vino para señalar el camino a Dios. No solamente esto, vino también para tomar un cuerpo humano y vino también para en ese cuerpo humano dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Dios iba a juzgar nuestros pecados en su precioso cuerpo, un cuerpo de una persona santa y sin mancha, el cordero sin mancha, ¿no? Y si tú le tomas a él como tu cordero, tú estás justificado. Ojalá tú le tomaras como tu cordero. No hay otro cordero que puedas tomarlo, porque él morirá en tu lugar. Entonces Dios te dirá, si tú confías en él, estás justificado, vete en paz, ¿no? Porque tus pecados te son perdonados. Bueno, entonces, aparte de esto, le dio un juicio a la mujer acerca de los hijos que iba a tener con dolor. Finalmente, Adán creyó la promesa de esto porque se dejó vestir, ¿no? Dios lo vistió con la piel de un cordero, lo cual vemos aquí un primer sacrificio, y este sacrificio significa que Cristo también quiere vestirnos, ¿no? No quiere ya, cuando nosotros hemos venido a Cristo, Él quiere vestir nuestra desnudez, ¿no? Y esta desnudez es que estamos vestidos de Cristo, ¿no? Entonces Dios ve la gracia, ve la santidad de Cristo en nosotros cuando estamos vestidos de otra manera estamos vestidos en nuestra desnudez de nuestros pecados, ¿no? Y en esa condición tú ni yo podremos presentarnos a Dios, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que quería esta noche recalcar ya era algunos puntos, ¿no? Así como Dios le prometió a la mujer que de la simiente de la mujer, ¿no? Nacería un redentor, un salvador. Esa promesa se cumplió, como ya hemos visto, ¿no? Porque Cristo vino en el cumplimiento del tiempo, nació de la Virgen, como nos dice en un pasaje anunciado allá en el Antiguo Testamento, ¿no? Que la Virgen daría a luz un hijo, ¿no? Y entonces, viniendo él a este mundo, llevó a cabo esta acción. Dice las Escrituras que el Hijo del Hombre vino para destruir las obras del diablo, ¿no? En la cruz del Calvario, Él llevó esos pecados sobre su precioso cuerpo, ¿no? Entonces, eso nos dice allá en diferentes partes de la Escritura, ¿no? Entonces, eh, la pregunta que quiero hacerte esta noche, ya, entrando ya a ciertas preguntas, es la pregunta que yo también te haría simplemente para ayudarte, pero en realidad el que te hace las preguntas es el mismo Señor. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu condición? ¿Estás apoyado en qué cosa, no? En tu propia justicia, en tu propia moral, ¿no? Tal vez tengas una manera de ser y piensa que tu temperamento no es tan malo, ¿no? Pero la Biblia dice que si no estás lavado con la sangre preciosa de Cristo, no. ¿Qué nos dice? Vamos a ver aquí en un pasaje, Isaías 1:18, entiendo que es. Vamos a ver Isaías 1:18. Vamos a ver. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Dice así. Tenemos aquí. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué perfecta limpieza. ¿Cómo son nuestros pecados? Pablo dijo, yo el primero de los pecadores, ¿no? Y fue justificado, ¿no? Pedro dijo, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador, cuando vio quién era el Señor, ¿no? ¿Y qué podremos decir?
Y en realidad ninguno que no se presente con vestiduras blancas ante el Señor entrará al reino de Dios en el día en que estemos en su presencia, ¿no? El Señor tendrá que echarte fuera, pero hoy día es el día de salvación. Hoy día es el momento en que Dios espera que tú vengas a Él, porque para hoy día es la promesa, ¿no? Entonces, aquí podemos nosotros decir aquí, en Isaías 45, 22, otro pasaje que nos habla también de esto, ¿no? Isaías 45, 22 dice así, dice, Isaías 45, 22 dice así, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mira a Cristo, mira aquel que murió, mira aquel que te quiere justificar. Vuélvete a mí, dice Dios, porque yo te redimí. Si te volvieres, vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿No? Dios no quiere condenarte. Dios no vino para hacer eso. Dios vino así como Adán para buscarlo y hacer que él se presente y vestirlo, ¿no? Con el vestido que Dios acepta, el vestido de la redención, el vestido de un cordero que muere en nuestro lugar, es la vestidura correcta, ¿no? Entonces te presentarás en el día que Dios te llame con una vestidura que Dios ha aceptado para ti, con una santidad que Dios te da. El Señor dice, sed santos porque yo soy santo, porque sin la santidad nadie verá al Señor, ¿no? Así que en este tiempo, pues todos los que vienen a Cristo son declarados santos, ¿no? No es que, como dicen algunos, santos es alguno que por ahí viene y oficialmente revisan sus expedientes y los declaran santos. No, no, no. Todo verdadero creyente, Dios lo ve, Dios dice que es un santo. ¿Y qué es un verdadero creyente? Uno que ha venido a Cristo con todos sus pecados. Uno que ha venido como ese publicano que dice, Señor, no, él dijo pues que debía ser propicio de mí, ¿no? ¿No? Y vino a Dios para que sea propicio para él, ¿no? Porque reconocía sus pecados. Y dijo, y el Señor dijo que de este hombre regresó justificado, porque él reconocía sus pecados. Bienaventurado, dicen los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre de espíritu? Es uno que reconoce su necesidad espiritual. Se reconoce su pobreza, su miseria espiritual. Bueno, hoy día el mundo está en una situación de pecado. Este mundo no es el reino de Dios. Este mundo con sus guerras, con sus envidias, con sus odios, con sus maldades, con sus enfermedades, con todo lo que tiene, es el mundo que Dios un día va a acabar, ¿no? Es el mundo que va a ser renovado con fuego, donde solamente aquellos que conocen al Señor, pues ellos solamente van a pasar a ese reino venidero, ese reino donde mora la justicia. Y Dios te está esperando. Vino a buscarte a este mundo y también te dice, ¿dónde estás tú? Ven que yo quiero justificarte. Ven que para eso he venido. Ven que morí en la cruz previendo tu caso. El día que tú naciste, yo conocía muy bien el día que tú naciste. Nos conoce por fecha de nacimiento, nos conoce por persona y nos ama, ¿no? Para Él vale tanto un ser humano que no podemos nosotros decir por qué me ama tanto Dios. ¿Por qué Dios me ama tanto que quiso venir a este mundo, el Dios de los cielos, hacerse hombre y dar su vida en mi rescate, ¿no? Y todavía sufrir, verdaderamente lo sufrió, no fue una cosa figurada, realmente Dios sufriendo la vergüenza, la muerte, porque era la única forma de poder salvarte. Así que cuando tú le recibes, Dios te dice que estás justificado. Entonces esta noche, de parte de Dios, te dejo esta pregunta, querido amigo. Dios te dice, ¿dónde estás tú? Si estás en una posición, un escondrijo falso, si te estás cubriendo con hojas que realmente no cubre, deja que Dios te vista con el cordero, la piel del cordero, y te limpie con su sangre preciosa, y te dé una conciencia buena, una conciencia que pueda decir, mis pecados son perdonados, Dios los ha olvidado, estoy listo para enfrentarme con Dios, aunque pequé, Dios me perdonó, y tengo la seguridad de que le voy a ver, ¿no? Porque he confiado en su muerte. El Señor te ayude, mi querido amigo. Vamos a orar.
Bendito Dios, esta noche te damos gracias porque nos permite, Señor, presentar tu palabra. Y si alguna persona todavía no ha venido a ti, de lo que escucha, te pedimos, Señor, que tú le des a través de tu palabra, le permitas ver su condición espiritual y, Señor, que se acerque a ti, sabiendo que tú no quieres condenarlo, quieres más bien salvarlo. Tú quieres que el pecador venga a ti, Señor, porque para eso tú viniste a este mundo, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y el Señor dice que cuando una vez haya su ovejita, la lleva sobre los hombros y gozoso regresa y hace fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Gracias te damos y esta noche dejamos en tus manos, Señor, que tu Espíritu toque a alguien a través de tu palabra. Gracias por todo en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Jorge. Bien, amigos, yo quisiera terminar esta conferencia recordándoles esta esperanza bendita, esta esperanza preciosa, a través de un pasaje bíblico que refirió nuestro hermano Jorge en Apocalipsis 21, verso 7, que dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Verdad? Una esperanza gloriosa, gloriosa porque estaremos para siempre con Cristo, gloriosa porque lo veremos en su gloria y belleza. Además, seremos transformados a su imagen, seremos arrebatados para ir a su encuentro y con él heredaremos todo. También participaremos de su gloria y con él reinaremos. Bien, amigos, hasta aquí lo que fue Diálogos en Línea. Con otro tema similar, proseguiremos el sábado próximo. Buenas noches.